Vamos a hacer el estudio detallado de una función racional. Fijaros, es una función racional donde el grado del numerador y el grado del denominador coinciden. ¿Vale? Luego haremos otro donde el grado del numerador y el denominador se diferencian en 1. Ahora mismo coinciden. Lo que quiere decir es que va a tener una asíntota horizontal, aparte de las verticales que nos van a salir de aquí. ¿Vale? Bueno, el primer paso para hacer el estudio es empezar por el dominio. El dominio en una función racional son todos los números reales menos los valores que anulan el denominador. Entonces tengo que coger el denominador e igualarlo a 0 y resolverlo. Como es de grado 2, podríamos sacar factor común de x, y entonces aquí tengo las dos soluciones. Por un lado 0 y por otro lado el 2. Lo que significa que el dominio es todos los números reales menos el 0 y el 2. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el primer paso. El segundo paso sería hacer los puntos de corte. Vamos a ver los puntos de corte. Vamos a empezar, por ejemplo, haciendo con el eje x, que le tenemos que dar a la y el valor 0. Entonces es coger la función e igualarla a 0 y resolverla. Si todo este denominador lo paso aquí multiplicando por 0, pues entonces lo que realmente tengo que resolver es el numerador. Cojo el numerador x cuadrado más 1 y lo tengo que igualar a 0 y resolverlo. Pero vemos, esto claramente no tiene solución. Puesto que tendríamos que hacer la raíz cuadrada de menos 1, entonces no tiene solución. ¿Vale? ¿Qué significa esto de que no tiene solución? Pues que no tiene puntos de corte. No tiene puntos de corte con el eje x. Vale. Y ahora vamos a hacer los puntos de corte con el eje y. Y hacer los puntos de corte con el eje y es darle a la x el valor 0. Luego entonces en la función tengo que sustituir la x por el 0, pero vemos que esto no es posible, porque es que el 0 no pertenece al dominio. Luego entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que tampoco tiene puntos de corte con el eje y. Bien. El siguiente paso en las funciones racionales sería el estudio de las asíntotas. Y entonces tendríamos que empezar estudiando las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se estudiaban en los valores que anulan el denominador. Exactamente, tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a 0 de la función que al sustituir por el 0 nos sale 1 partido de 0, y este tipo de indeterminación se resuelve calculando el límite por la izquierda y el límite por la derecha de la función. Bueno, pues si hacemos esto, el límite por la izquierda del 0 nos va a dar más infinito. Recuerdo que para calcular esto lo que hacíamos era coger un valor próximo a 0 por la izquierda, por ejemplo menos 0,1, se sustituye y se ve el signo que tiene, porque ya sabemos que va a salir infinito, lo único que voy buscando es el signo. Y si hacemos lo mismo por la derecha, pero claro, cogiendo un valor pues próximo al 0 por la derecha, por ejemplo 0,1 o 0,2, sustituyo y me fijo en el signo, pues esto va a salir menos infinito. ¿Vale? Luego efectivamente en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical, que ahora después la vamos a dibujar. De igual forma tendríamos que hacer en el x igual a 2, es decir, estudiar el límite,
cuando x tiende a 2, de x al cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 2x, que nos va a salir 5 partido de 0. Este tipo de indeterminación, nuevamente, la haríamos por la izquierda y por la derecha. Si la hacemos por la izquierda, vamos a escribirlo todo bien. Vamos a escribirlo todo bien, que si no luego... Vamos a ver. Si hacemos aquí el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de la función, pues ya digo, tendríamos que coger un valor próximo por la izquierda, por ejemplo 1,8, sustituirlo y fijarme en el signo, nos queda un menos, y luego hacerlo por la derecha, cogiendo nuevamente pues un valor próximo al 2 por la derecha, por ejemplo 2,1, se sustituye y nos fijamos en el signo y nos queda más infinito. Luego entonces aquí nuevamente tenemos una asíntota vertical. Recordar que para que hubiera una asíntota vertical los resultados tenían que ser infinitos de estos límites. Bueno, también tendríamos que estudiar en este tipo de función la asíntota horizontal. Para el estudio de la asíntota horizontal teníamos que hacer el cálculo del límite cuando x tiende a infinito. Y para que existiera una asíntota horizontal, pues al hacer el cálculo de este límite me tiene que dar aquí un número, que será justamente el valor de y donde está la asíntota horizontal. Como el grado del numerador y el grado del denominador coinciden, para hacer el cálculo de este límite se dividen los coeficientes principales, que sería 1 partido de 1, que es 1. Luego, efectivamente, en y igual a 1 tenemos una asíntota horizontal. ¿Vale? Bueno. Y luego aquí nos quedaría, para luego ahora hacer bien el dibujo, ver cómo se sitúa la función respecto a la asíntota. Entonces, si os acordáis, no lo voy a hacer con detenimiento, lo que hacíamos aquí para ver si la curva se dibujaba por encima o por debajo, pues era coger un valor grande positivo y coger un valor grande negativo. Y entonces me fijo en si el resultado es un 1, algo, es decir, está por encima, o es un 0,90 y algo que estaría por debajo. ¿Vale? En los valores negativos grandes, la función se va a quedar por debajo, aquí se va a quedar por debajo, es decir, que si hacéis toda la cuenta veréis que va a salir un 0,90 y tanto, y en los valores positivos grandes, pues se va a quedar por encima. Ya digo, esto lo comprobáis vosotros con mayor detenimiento, es simplemente hacer la operación. Entonces ya estaríamos en condiciones de poder dibujar, y es lo primero que vamos a hacer, dibujar exactamente pues esto, ¿no? Las asíntotas que hemos obtenido. Voy a hacer aquí un dibujo aunque sea pequeñito, para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que va a ocurrir. Hemos dicho que hay una asíntota vertical en el 0, que hay otra asíntota vertical en el 2, ¿vale? Fijaros, hemos dicho también que cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, la función tiende a más infinito, es decir, que se va por aquí. Cuando me acerco al 0 por la derecha, menos infinito, ¿vale? Cuando me acerco al 2 por la izquierda, menos infinito, bueno, por aquí, va a ser por ahí, ¿vale? Y cuando me acerco al 2 por la derecha, más infinito. Y luego también tenemos una asíntota horizontal, hemos dicho en el y igual a 1, que eso sería exactamente aquí. Ya digo, este sería el y igual a 1, este sería el x igual a 2, ¿vale? Y el x igual a 0. Y además, haciendo el cálculo, cuando me voy
con valores grandes positivos la función se va a quedar por encima y cuando me voy a valores negativos se va a quedar por debajo. Entonces fijaros, tenemos aquí ya muchos datos, mucha información de la función racional, ¿vale? Podríamos atrevernos a dibujarla ya haciendo una amplia tabla de valores, pero claro, la idea es incorporar la derivada, calcular el máximo y el mínimo de esta función, y entonces haciendo ese cálculo podremos ver exactamente cómo es la función. Porque ahora mismo, a ojo, lo que sabemos es que aquí va a haber una curva, ¿vale? Sabemos que aquí va a haber otra, que además va a cruzar ahí la asíntota horizontal, y sabemos que aquí también va a haber otra curva, pero claro, no sabemos exactamente ni hasta qué punto va a subir, aquí tampoco sabemos hasta qué punto va a bajar, ¿vale? Y todo esto me lo va a decir exactamente el máximo y el mínimo de la función, que es a la parte donde vamos a ir ahora para poder luego hacer la gráfica bien completa, ¿no? Y exhaustiva, ¿no? de esta función. Entonces nos vamos a ir al paso cuarto, creo que es, y si no me corregí, porque que sería el estudio de la monotonía. ¿Vale? Bueno, para hacer el estudio de la monotonía tenemos que hacer la derivada de la función. Entonces, vamos a recordar aquí la función que estamos trabajando es x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 2x. Esto es una función racional. Entonces, la derivada de una función racional llevaba el denominador elevado al cuadrado. ¿Y luego qué iba en el numerador? Bueno, pues se coge el numerador y se deriva, es decir, hacemos la derivada de x cuadrado más 1 que nos queda 2x. Y lo multiplicamos por por la función del denominador sin derivar. Y luego le restamos el numerador y entonces lo multiplicamos por la derivada del denominador. ¿Vale? Si hacemos todas estas operaciones, que no me voy a detener ahora, pero sería simplemente multiplicar aquí, multiplicar todo esto, tener mucho cuidado con el signo menos, porque luego habrá que cambiarle el signo a todo el resultado de esta multiplicación, Pues haciendo todas esas operaciones, al final nos va a quedar menos 2x cuadrado menos 2x más 2. Este sería el resultado de la derivada, que ahora tendríamos que coger e igualarla a 0 y resolverla, o sea que vamos a ello. Bien, entonces vamos a resolver, ya digo, cogemos la derivada y la igualamos a 0. Bien, para resolver esta ecuación, el denominador lo podríamos pasar a este lado multiplicando y entonces se anula. Por lo tanto, para igualar esto a 0 y resolverlo es suficiente con coger el numerador, e igualarlo a 0 y resolverlo. Esto, como es una ecuación de segundo grado, se usa la fórmula, que yo me lo voy a saltar ahora. Y bueno, y aquí los resultados que nos da es exactamente el valor menos 1 más raíz de 5 partido de 2 y menos 1 menos raíz de 5 partido de 2. ¿Vale? Que lo que hacemos es tomar una aproximación. Hacemos estas operaciones, nos quedamos con un par de decimales y sería aproximadamente menos 1,62 y aquí si hacemos lo mismo, hacemos todas las operaciones y nos quedamos con dos decimales, es 0,62. Lo que quiere decir que los posibles máximos y mínimos de esta función pues están justamente en el menos 1,62 y en el 0,62. Bien, ¿qué hacemos ahora a continuación con esto? Pues si os acordáis, ahora lo que toca es dibujar, lo primero tocaría dibujar el dominio de esta función.
Entonces dibujamos todos los números reales. En dominio le teníamos que quitar el 0, o sea que este punto no está, y también le teníamos que quitar el 2, porque el dominio era todos los números reales menos el 0 y el 2. Y ahora le tenemos que añadir los valores que anulan que anulan la derivada, es decir, le tenemos que añadir el menos 1,62, que bueno, pues aproximadamente estará por aquí, a ver si lo puedo dibujar. Ahí estará el menos 1,62 y también le tenemos que añadir el 0,62, que aproximadamente estará por aquí, el 0,62. Lo que quiere decir que nuestro dominio se ha quedado dividido en los siguientes intervalos, el que va de menos infinito a menos 1,62. Y ahí vamos a tener un intervalo que va de menos infinito a menos 1,62. Luego tenemos otro que va desde el menos 1,62 hasta el 0, de menos 1,62 hasta el 0. Luego otro del 0 al 0,62, del 0 al 0,62. Bien, otro más que va del 0,62 al 2, del 0,62 al 2, y luego un último del 2 al más infinito, del 2 al más infinito. Y en todos estos intervalos tenemos que estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Yo voy a probarlo solamente con uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el intervalo menos infinito menos 1,62 tendríamos que coger un valor que esté comprendido ahí, por ejemplo el menos 2, y entonces irnos a la derivada y sustituir por menos 2, ¿vale? La derivada de esta función, vamos a recordarla aquí, es menos 2x cuadrado menos 2x más 2, partido de x al cuadrado menos 2x, todo elevado al cuadrado. Entonces, fijaros, esto es muy fácil de sustituir, porque en el denominador, independientemente de lo que yo ponga, como está todo elevado al cuadrado, pues este resultado siempre va a ser positivo. No me voy a entretener en hacer las operaciones. Y ahora en el numerador sí, donde pone x, tengo que sustituir por menos 2 y estudiar el signo, ¿vale? Y si hacemos toda esta operación, pues podemos comprobar que esto nos va a dar negativo, ¿vale? Luego entonces, menos entre más es menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este intervalo, en ese intervalo, la función, la función decrece, ¿vale? Ya digo, aquí me ha dado la derivada negativa. Bueno, pues de igual forma tenemos que ir haciendo en cada uno de estos intervalos. Y entonces podremos comprobar pues que aquí nos sale negativa, que en este otro nos sale positivo, que aquí también nos sale positivo, aquí negativo y aquí negativo. Con lo cual, en el intervalo menos 1,62, 0, aquí la función crece, del 0 al 0,62 pues también crece, del 0,62 al 2 decrece, y del 2 al infinito pues también decrece, ¿vale? Y esta información es muy potente porque nos está diciendo que exactamente en el menos 1,62, si la función a la izquierda decrece y luego crece, pues ¿qué es lo que hay ahí? En el menos 1,62, pues ahí lo que tenemos es un mínimo. Y en el 0,62, fijaros, la función crece y luego decrece. Luego, ¿qué es lo que tenemos exactamente en el 0,62? Pues un máximo, ¿vale? Bueno, pues con toda esta información, es decir, la información de las asíntotas, del crecimiento y el decrecimiento, y el máximo y el mínimo, puesto que puntos de corte habíamos visto que no tenía con los ejes, ya podríamos hacer un dibujo. Lo único que nos quedaría aquí sería añadirle, para poder hacer bien el dibujo,
añadir pues que en el punto menos 1,62, que hemos dicho que tiene un mínimo, pues calcular su imagen, calcular la imagen, y también para el 0,62, que hemos dicho que tiene un máximo, pues calcular la imagen, ¿vale? Sustituyendo en la función, no en la derivada, sino en la función. Si sustituimos en la función, para el menos 1,62 nos va a dar 0,62 y para el 0,62 nos va a dar menos 1,62. Pues entonces ya lo tenemos todo para poder hacer un dibujo. A ver, vamos a hacer aquí unos ejes coordenados de nuevo. Tenemos aquí los ejes coordenados. Teníamos una asíntota vertical en el x igual a 0 y también teníamos otra en el x igual a 2 y luego teníamos una asíntota horizontal en el y, a ver, ay, espera, vaya, bueno, lo repito esto, que se me ha estropeado ahí, a ver, o sea, el eje y, el eje x, la asíntota vertical, la asíntota horizontal. Es decir, asíntota vertical en el 2, asíntota vertical en el 0, asíntota horizontal en el 1. De hecho, esto ya lo teníamos dibujado, ¿no? Sabíamos que a la izquierda del 0 se iba más infinito, a la derecha a menos infinito, y luego a la izquierda del 2 lo teníamos en menos infinito y a la derecha en más infinito. También sabíamos, sabíamos que en valores negativos en la asíntota horizontal quedaba por debajo y en valores positivos muy grandes quedaba por encima. Ya digo, vamos a añadirle aquí el mínimo que está en el menos 1,62, ¿vale? Y bajaría hasta el 0,62, es decir, el mínimo aproximadamente aquí. No, este lo he dibujado mal, es hacia arriba, perdón. Digo, este no es válido, es el menos 1,62, 0,62, que está aquí arriba. A ver que no me deja, aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, y ahí sabemos que la función tiene un mínimo, es decir, la función viene de aquí, pasa por el mínimo y luego tiene que subir obligatoriamente porque tiene que llegar aquí al infinito, al más infinito, ¿vale? Para que esto sea un mínimo. Y luego el máximo lo tiene en el 0,62 y aquí sí tenemos que bajar, tendríamos que bajar al menos 1,62, que si este es el menos 1 y este es el menos 2, pues aproximadamente por aquí. Y entonces ahí va a estar el máximo de la función. Pues fijaros, si la función aquí viene de menos infinito y se va aquí a menos infinito, pues aquí lo que nos va a salir es una curva, algo así, ¿vale? Bueno, y luego esta última curva de la función, este último trozo, pues la verdad es que no tengo valores para poder hacer un buen dibujo. Entonces, si este era el valor x igual a 2, podríamos calcular un valor 3, no sé, y un valor 5, por ejemplo. Digo, añadirlo en mi tabla de valores, ¿no? Hacer la imagen y entonces así puedo comprobar exactamente cómo da la curva aquí la función, ¿vale? Yo no lo he hecho, pero ya digo, y entonces ya tenemos la representación de la función. Que resulta que nosotros no vemos bien todo esto que yo os he estado diciendo, pues entonces no queda otra que hacer una tabla de valores e ir añadiendo todos los valores que me hagan falta para poder hacer un buen dibujo. Y esto es todo.